Bien. A ver, está. A ver allí, Miguel, si es posible. A ver, voy a intentar. Sí, aquí está. Muy bien. Bien. Bien, vamos a ver. Sí, creo que esta fue. Voy a regresar un poquito atrás para retomar. Sí, estábamos analizando la correlación del karma en cuanto al aspecto de renacimiento y lo veíamos desde el punto de vista de causa y efecto. Y dijimos que en este caso, como ejemplo, la causa, eh, la causa sana sería 10 cursos de acción, perdón, la causa malsana sería 10 cursos de acción malsana y eso tiene como efecto un renacimiento desafortunado. Y por otra parte, los 10 cursos de acción sana tienen como efecto un renacimiento afortunado y hay que aclarar si en el caso de que esos karmas son los que tomen precedencia en el momento de la muerte. Bien, los 10 cursos de acción sana son los siguientes. Es una de las clasificaciones de lo que constituiría karma sano o acción sana, ¿sí? Y se dividen en 3 conductas corporales, 4 conductas verbales y 3 conductas mentales. La conducta corporal es abstinencia de matar, abstinencia de robar, abstinencia de conducta sexual incorrecta. Eso por lo que respecta a la acción corporal. En cuanto a la acción verbal, tenemos abstinencia del lenguaje falso, abstinencia del lenguaje malicioso, abstinencia del lenguaje rudo u ofensivo, abstinencia del lenguaje inadecuado. Y dentro de esto entran toda una serie de conductas, el chismorreo, el lenguaje a destiempo, el lenguaje inútil, el lenguaje necio, el lenguaje inmoderado, aquel lenguaje que no tiene beneficio o que es francamente contrario al dhamma y disciplina. Y finalmente tenemos 3 vías de conducta mental. En el lado de lo sano, la abstinencia de la codicia, la abstinencia de mala voluntad y odio y la abstinencia de nociones erróneas. Por lo que respecta a los 10 cursos de acción malsana, simplemente quiten la palabra abstinencia de esta lista y entonces tendrán el listado clásico de los cursos de acción malsana. Bien. En Anguttara Nikaya, libro de los 3, el Buda dice matar, robar, conducta sexual incorrecta, mentir, calumniar, lenguaje rudo, lenguaje insulso, si se practica, si se lleva a cabo, si se practica frecuentemente, conduce a renacer en el infierno o entre los animales o los petas, es decir, en un mundo inferior al humano. El Buda establece que la conducta recta, en acuerdo con el Dhamma, permite a los laicos aspirar a un buen renacimiento, de acuerdo con sus aspiraciones. Inclusive es posible aspirar a la destrucción de las corrupciones o asava. Esta palabra asava es una palabra que ocurre muy frecuentemente en el canon Pali y ha sido traducida de muchas formas por diversos autores. ¿Sí? Por ejemplo, a veces se traduce como influjos, otras veces como manchas, y tenemos también corrupciones, chancros, intoxicantes, proclividades, etc. Son 4 las corrupciones. Yo prefiero el término corrupción,
Son 4 las corrupciones que afectan a los seres no iluminados. Estas corrupciones en el original Pali son Kamasava, Vavasava, Dittasava y Avijjasava. Entonces, Kamasava se traduciría como la corrupción del deseo sensorial. Vavasava se traduciría como la corrupción del el deseo de existencia. Dittasava se traduciría como la corrupción de las nociones erróneas. Y Avijjasava se traduciría como la corrupción de la ignorancia. Estas, no quiero extenderme demasiado en esto, pero usted, inclusive lo pueden hacer ustedes como tarea. Es muy interesante correlacionar estas asavas, estos 4 tipos de corrupción con los llamados grilletes o encadenamientos que atan a los seres a la existencia condicionada, ¿sí? O que atan a los seres al samsara, ¿sí? Y estos grilletes o encadenamientos en la enseñanza se clasifican como 10. Son 10 y son aquellos que gradualmente la persona que va, que se ilumina y va logrando los diferentes estadios de iluminación, va dejando atrás estos grilletes, estos encadenamientos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los primeros 3 son los que hacen que la persona se torne en un sotapana, una persona que entra en la corriente. El primer estadio de iluminación, y lo que deja atrás esa persona o ese ser es la noción del yo soy, la noción de personalidad, la noción de que a través de ritos, rituales y prácticas particulares uno puede lograr la iluminación, y deja uno atrás la duda acerca de la triple gema como la vía a través de la cual se logra la iluminación. Entonces, es muy interesante hacer el análisis y determinar cuáles de las corrupciones están relacionadas con cuáles de los encadenamientos. Pero bueno, eso es un tema, digamos, secundario que podemos dejar a un lado por el momento. Y luego, continuando con esta cuestión de la aspiración, continúa el Buda diciendo en Majjhima Nikaya número 41, este fragmento dice: seguidores laicos, si uno observa una conducta en acuerdo con el Dhamma, una conducta recta, y desea, o que mediante mi propio entendimiento, con conocimiento directo, pueda yo destruir los encadenamientos y entrar y permanecer en la liberación de la mente y la liberación mediante sabiduría, las cuales son libres de mancha, es posible que lo logre en el aquí y ahora. ¿Por qué razón? Debido a que observa una conducta en acuerdo con el Dhamma, una conducta recta. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista kármico, es la base, el cumplir con la moral, con los principios morales, es la base para lograr la liberación. Y después, en el sutta de la exposición corta acerca del Kama, por cierto, en Majjhima Nikaya existen 2 suttas muy importantes, muy bien conocidos, que hablan exclusivamente acerca del karma, que es nuestro tema, ¿sí? Uno de ellos es Majjhima 135 y creo que el otro es Majjhima 136. Pero 135 dice lo siguiente: en este sutta el Buda explica que el karma es el determinante principal de la experiencia existencial de los seres. Dice: los seres son los dueños de su karma, herederos de su karma. El karma es su progenitor, el karma es su amigo y refugio. Es el karma lo que diferencia a los seres en cuanto a superioridad e inferioridad.
En este importante discurso, el Buda nos informa acerca de las resultantes específicas de algunas acciones sanas y malsanas. En otro fragmento dice, aquella persona que mata y es cruel va al infierno. Si renace como humano, será de vida corta. La que atormenta o hiere a otros será afectada por la enfermedad. La que se enoja será fea. La envidiosa no tendrá influencia. La avara será pobre. La obstinada será de descendencia baja. La indolente será ignorante. En el caso contrario, la persona renacerá en un cielo o como humana y será longeva, poseedora de salud, belleza, influencia, riqueza, descendencia privilegiada y conocimiento. Entonces, muy interesante porque a pesar de que la ley del karma es muy abstrusa, es muy compleja y no podemos entenderla del todo, el Buda nos da ciertas correlaciones entre causa y efecto, entre acción y resultado, para que tomemos nota, ¿sí? Y podamos entonces moldear nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, y lo que es curioso es que específicamente cierta acción conduce a cierto resultado particular y como está expresado aquí en este fragmento. Entonces, es una cosa muy interesante. Después hay, efectivamente, es el Majjhima Nikaya 136. El siguiente se llama el Sutta de la exposición larga acerca del Kama. Y aquí aborda, el Buda aborda el Kama desde un punto de vista muy diferente, pero también en términos de resultados. Habla más bien acerca de profundiza un poquito más acerca de lo que es la correlación entre la acción y el resultado, y lo que nos demuestra en este sutta, lo que trata de explicar, es que estas correlaciones no son siempre evidentes, ¿sí? Y la lección que obtenemos de ello es que es muy fácil simplificar y llegar a conclusiones falsas, ¿sí? Y aquí el Buda lo explica. Y desde luego es un sutta bastante largo, pero lo que he hecho es he extraído los fragmentos relevantes. Y así dice, hay kama que es incapaz de dar resultados deseables, es decir, mal kama, y aparenta dar resultados indeseables. Por otro lado, dice, hay kama que es incapaz de dar resultados deseables y aparenta dar resultados deseables. Después, tercero, dice, hay kama que es capaz de dar buenos resultados y aparenta dar resultados deseables. Y finalmente, hay kama que es capaz de dar buenos resultados y aparenta dar resultados indeseables. Bien, esto viene, les voy a dar el resumen rápido, esto viene a raíz de que hay ciertos seres y ciertas personas que han desarrollado jnana y tienen el poder supernormal, el llamado ojo divino, a través del cual pueden determinar el destino de los seres de acuerdo con sus acciones. Entonces, ya en el tiempo del Buda existían este tipo de personas, pero lo interesante es que algunos grupos de personas decían, llegaban a la conclusión de que, por ejemplo, inclusive si la persona llevaba a cabo acciones sanas durante su vida, a pesar de eso, renacía en un plano desafortunado. O por otra parte, hay otros que aseguraban que las personas cometían muchísimas acciones malsanas en su vida y que sin embargo renacían en estadios de existencia favorables. Entonces había una controversia, digamos, ¿sí? Entonces aquí es cuando el Buda expone este sutta y da la explicación de por qué aparentemente hay una falta de correlación. Dice, la razón, explica el Buda, para esta aparente falta de correlación estriba en las siguientes posibilidades, dice el Buda. La persona comete kama malsano y tiene un renacimiento desfavorable. Aquí parece que hubiera la correlación. Sin embargo, el mal kama producente de ese renacimiento
no fue cometido anteriormente o posteriormente o en el momento de su muerte, tomó una posición en acuerdo con entendimiento incorrecto. Es decir, el karma que tomó relevancia en el momento de la muerte no era necesariamente el que la persona ejecutó durante su vida, sino que simplemente en el momento de la muerte toma una posición, una forma de pensamiento de acuerdo con el entendimiento incorrecto, y eso determina su destino. Así lo explica. Luego la segunda situación, dice: la persona comete karma malsano y tiene un renacimiento favorable. Sin embargo, dice el Buda, el karma sano producente de ese renacimiento fue cometido anteriormente o posteriormente a lo que se veía, o en el momento de su muerte tomó una posición en acuerdo con el entendimiento correcto. Entonces, eso explica. Tercero, la persona comete un karma sano y tiene un renacimiento favorable. Sin embargo, el buen karma producente de ese renacimiento específico fue cometido anteriormente o posteriormente, o en el momento de su muerte tomó una posición en acuerdo con el entendimiento correcto. Y finalmente, la persona comete un karma sano y tiene un renacimiento desfavorable. Sin embargo, el mal karma producente de ese renacimiento fue cometido anteriormente o posteriormente, o en el momento de su muerte tomó una posición en acuerdo con entendimiento incorrecto. ¿Sí? Entonces, de esta forma explica esto el Buda, ¿no? Y como lo mencioné inicialmente, entonces uno no debe hacer conclusiones a la ligera acerca de las personas y su comportamiento, ¿no? Hay una anécdota interesante en el tiempo del Buda, no recuerdo el nombre de este personaje, pero en alguna ciudad o aldea en el norte de la India, esta era una persona muy conocida porque toda su vida había sido alcohólica, ¿sí? Entonces estaba atrapado por este vicio. Y sin embargo, en un momento dado, esta persona muere, y como era costumbre, en alguna asamblea eh, próxima a ese evento de la muerte de esta persona, los monjes le preguntan al Buda, en frente de los laicos, le preguntan cuál es el destino de esta persona particular. Y el Buda les dice que esa persona ha renacido en una esfera celestial, y no solamente eso, sino que se ha tornado en un sotapanna, ¿sí? Una persona que ha logrado el primer estadio de iluminación. Y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto si toda la vida esta persona fue un borracho desobligado? Bueno, después explica que lo que pasa es que esa persona, cuando conoce al Buda, cuando el Buda visita esta aldea, esta ciudad, lo conoce, y esta persona toma refugio y los preceptos, ¿sí? En ese momento con el Buda, y muy poco tiempo después de haber hecho esto, esta persona muere. Entonces, este es un caso en el que aparentemente la persona comete karma malsano constantemente, y sin embargo tiene un renacimiento favorable, pero la explicación es un poco similar a alguno de estos casos, ¿no? Al final de su vida y en el momento de su muerte, la persona está establecida en el entendimiento correcto. Bien. Aquí hay, nuevamente, continuando con este tema del karma y las correlaciones acerca de la causa y el efecto, tuve un poco de duda acerca de comentar este fragmento con ustedes, pero a pesar de que no tengo una explicación muy certera, y no estoy muy seguro acerca de lo que pudiera suceder aquí en este caso particular, lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque también es interesante compartir con otros cuestiones que pudieran ser un poquito
digamos, contradictorias o que puedan causar un poco de polémica, hace las cosas interesantes, ¿no? No nada más sujetarnos a lo que está en los textos y eso es lo que tomamos a pie juntillas. Aquí hay una cosa un poco extraña, francamente, pero eso ya podremos discutirlo en otra ocasión, pero lo quiero compartir. Y este fragmento de discurso viene de un discurso en Anguttara Nikaya, el libro de los cuatros, el libro de los cuatros, que se llama Las Llanas y el Renacimiento. Entonces tiene una relevancia directa con nuestro tema, con el Kama. Dice, monjes, estos 4 tipos de persona se encuentran existiendo en el mundo. ¿Cuáles son estos 4? Se da el caso en donde una persona, apartada de la sensualidad, apartada de estados mentales inhábiles, entra y permanece en la primera llana, la cual se encuentra acompañada de pensamiento aplicado, vitaka, y examen mental sostenido, vichara, con arrobamiento y felicidad nacidos de la reclusión. Es decir, esa es la frase estándar que define la primera llana, el primer estadio superior de concentración. Dice, ahí disfruta ese estado, lo añora y encuentra satisfacción. Habiendo permanecido resuelta y fija en ese estado, morando en él a menudo, sin perderlo, al morir renace en compañía de los devas de la corte de Brahma. Es decir, renace en un cielo de materialidad sutil, ¿sí? En un cielo superior, en donde la tónica de la conciencia es precisamente la llana, ¿sí? Es un estadio de existencia muy puro, muy sublime. Dice, la extensión del tiempo de vida de esos devas alcanza hasta un eón. Creo que ya hemos discutido lo que es un eón en términos de tiempo. Es básicamente el tiempo que dura un universo desde que se inicia, se desarrolla y después perece, ¿sí? Termina. Entonces es un tiempo increíblemente largo. Dice, la persona ordinaria permanece ahí durante el tiempo de vida, es decir, el eón, y al terminar ese periodo va al infierno, o al mundo animal, o a la esfera de los espíritus hambrientos o petas. Y dice, sin embargo, el discípulo noble del bendito permanece allí durante el tiempo de vida completo y al concluir dicho periodo logra el nirvana final. Esta, monjes, es la diferencia, esta es la distinción, este es el factor distintivo entre un discípulo noble instruido y una persona ordinaria sin instrucción en cuanto a destino, en cuanto a renacimiento. Y después, entre paréntesis, digo, la misma aseveración aplica a las personas que poseen la segunda, tercera y cuarta llana. Estos son los 4 tipos de personas existentes en este mundo. Es decir, esta clasificación corresponde a las 4 posibilidades de estadio de concentración superior, las 4 llanas. Entonces, dependiendo de qué logro tenga la persona, hasta qué nivel tenga, se distinguen 4 tipos de personas. Pero aquí lo que es muy curioso, el punto aquí, digamos, de controversia es que el Buda está diciendo que si una persona ordinaria logra la llana, la domina, ¿sí? La mantiene durante su periodo de vida, al morir, desde luego renace de acuerdo con ese karma. Ya habíamos dicho que la llana es un karma pesado que es determinante de renacimiento. Entonces, la persona ordinaria que logra llana, por ese efecto, tiene ese tipo de renacimiento favorable. Pero lo que es muy curioso es que el Buda asegura que cuando esa persona termina su periodo de vida en ese cielo, pasa a una existencia indeseable, ¿sí? Dice, al infierno, al mundo animal o a la esfera de los espíritus hambrientos. Entonces, y sin embargo, dice, en caso muy diferente, el discípulo noble termina ahí su trabajo y logra el nirvana final. Entonces, esta es una cuestión
un poco curiosa. Y entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno tiene que recurrir a los comentarios para ver si hay alguna explicación de por qué sucede esto, ¿no? Y en el comentario a la Anguttara Nikaya nos dice lo siguiente. Dice, la persona ordinaria, referida en el sutta, puede ir al infierno después de una secuencia de vidas, pero no en la siguiente vida. De acuerdo con el Abhidhamma, una existencia en el plano de la materialidad sutil no puede ser seguida en forma inmediata por un renacimiento en el plano de la miseria. Por lo tanto, el Deva en cuestión, al morir en el plano de la materialidad sutil, puede renacer en el mundo humano, en donde tal persona puede cometer acciones malsanas que la conducirían a renacer en el plano de la miseria. Entonces, vamos, aquí lo que vemos aquí es una cuestión contradictoria. El comentario está diciendo algo que va totalmente en contra a lo que dice el sutta. Y a veces encontramos este tipo de situaciones en el canon Pali, ¿no? Y son situaciones muy, muy interesantes, desde luego, son temas de discusión interesantes. Y claro, siempre lo deseable es tener un buen maestro a la mano que nos pueda explicar esta cuestión. Y casi siempre va a ser algún maestro que posea la llana o que tenga un gran conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces los maestros no están a la mano, entonces no podemos salir muy fácilmente de la duda, ¿no? Bien, y bueno, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, lo primero que podemos nosotros hacer como personas ordinarias y ahora la tecnología que tenemos, todo lo que está en Internet nos da la facilidad para ello, lo que hacemos, pues vámonos al Pali, al original. Es decir, hay que analizar el discurso en el Pali original para ver si hay alguna falla en la traducción que pudiera estar dando lugar a esta contradicción. Y efectivamente, eso es lo que hice. Entonces, el fragmento relevante en el Pali dice, Tata putuyano yavatayukam tatva yavatakam tesam devanam ayupamanam tam savam kapetva nirayampi gachati. Tirachana yonimpi gachati pativisa yampi gachati. Y bueno, cuando uno hace una traducción sencilla, ordinaria, vemos que eso se lee como en ese lugar, persona ordinaria, hasta el final de la vida, habiendo permanecido tal extensión, ese deva permanece todo el periodo en el infierno. Ir o va al destino o pasa tiempo en la matriz de un animal o ir a los petas, ¿sí? Ir al mundo de los petas. Entonces, aquí no hay controversia. El Buda lo está diciendo directamente en el Pali, no hay duda. Eso es lo que está diciendo, que esa persona ordinaria que ha logrado la llana y ha tenido ese renacimiento, al final de su vida va a cualquiera de estas tres esferas inferiores, ¿no? Entonces, es una cosa un poquito, a mí se me hace muy, muy interesante y vamos, tengo una cierta teoría y aquí digo, en el budismo no es bueno especular, ¿no? Pero simplemente lo comparto con ustedes porque pudiera ser una explicación. Y la explicación sería lo siguiente, que ese periodo de vida de un eón es un periodo tan inconmensurablemente largo que en el curso de ese eón, esa persona está experimentando exclusivamente resultantes deseables, ¿sí? De ese karma cometido y de karmas cometidos anteriormente, ¿sí? No experimenta situaciones dolorosas o indeseables. Y lo que pasa es que entonces, cuando solamente ese ser está gozando solamente de experiencias agradables, es como si estuviera, como decimos aquí en México, se está quemando su mérito, está quemando su karma, está
está solamente gozando, ¿sí?, de resultantes agradables, y como es un periodo tan increíblemente largo, llega un momento en que hay un agotamiento, ¿sí?, de resultantes agradables, y entonces en su acervo, ¿sí?, en su acervo kármico, ¿sí?, lo que le queda ahora es solamente la posibilidad de la fructificación de acciones malsanas. Es decir, la fructificación será en términos de condiciones no deseables o desagradables, ¿sí? Y por esa razón, entonces, se da que para esa persona ordinaria, al terminar ese periodo de vida, ¿sí?, entre los devas de la materialidad sutil, renace en una situación desfavorable. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación que yo veo. Mientras que en el caso del discípulo noble es muy diferente, porque como el discípulo noble, por definición, ya es un discípulo iluminado, ¿sí?, desde Sotapanna o los siguientes dos estadios, esa persona cuando renace en ese plano tiene entendimiento correcto. Al tener entendimiento correcto, entonces tiene la capacidad de dirigir su mente de acuerdo con la vía en la que se ha establecido, ¿sí?, que es la vía del noble óctuple sendero. Entonces, practica de alguna forma el noble óctuple sendero en ese estadio, y en lugar de gastarse sus buenas resultantes, aplica esfuerzo, aplica discernimiento, etcétera, aplica sabiduría y logra la iluminación, ¿sí? Y nuevamente, y claro que lo logra porque tiene todas las condiciones favorables para hacerlo, ¿sí? Entonces, esa sería una explicación acerca de por qué este fragmento es tal, ¿no? Porque es un poco, es una cosa interesante, ¿no? Y sobre todo, que está en completa contraposición con lo que dicen los comentarios, ¿no? Pero bueno, yo solamente quería compartir eso con ustedes, también para demostrarle que no todo es dogmático en la doctrina Theravada, también hay cuestiones que son susceptibles de discutirse y tratar de elucidarse, ¿no? Pero, y como es un tema muy relevante porque es una cuestión kármica y es una cuestión también relevante a nuestra práctica como meditadores, es una cosa que debe ser considerada. Bien, ahora analizamos Kama en cuanto a su función y su fruto. Dice, el proceso de fructificación del Kama es extremadamente complejo. Se dice que es achinteya, esta es la palabra pali, y quiere decir que va más allá de la comprensión de la mente ordinaria. Sin embargo, es cognoscible hasta cierto límite a través de la adquisición del triple conocimiento o tevilla. Y este triple conocimiento consiste en la reminiscencia de vidas pasadas, la determinación del nexo causal entre muerte y renacimiento de acuerdo con el Kama de los seres, el llamado ojo divino, y el conocimiento de la destrucción de las corrupciones. El triple conocimiento es propio de ciertas personas que logran la iluminación completa. No todas las personas iluminadas poseen el triple conocimiento. Los dos primeros conocimientos dentro de este triple conocimiento son asequibles a algunas personas que dominan la cuarta llana, inclusive personas ordinarias. Una persona que tenga ordinaria, que tenga la cuarta llana, hay cierto tipo de persona que puede conocer hasta cierto punto, hasta cierto límite, sus vidas pasadas, o puede tener cierto conocimiento del ojo divino, ¿sí? Tiene conocimiento del renacimiento de acuerdo con el Kama de los seres. Dice, de los tres conocimientos superiores, el que se relaciona directamente con el entendimiento del karma es el ojo divino, o Diva Chaku. Y dice el Buda en Majjhima Nikaya número 19, dice, con el ojo divino, el cual está purificado y supera al humano, ve cómo los seres desaparecen y reaparecen, inferiores y superiores,
feos y hermosos, ve cómo los seres renacen de acuerdo con sus acciones. Estos seres ciertamente siguieron vías malsanas en acciones corporales, verbales y mentales, insultaron a los nobles, mantuvieron nociones erróneas y actuaron de acuerdo con ellas. Al desintegrarse el cuerpo, al morir, han aparecido en mundos inferiores, en existencias dolorosas, en mundos de sufrimiento, en el infierno. Pero aquellos otros seres de buenas acciones, etcétera, etcétera, han aparecido en estados de existencia felices, en mundos celestiales. Bien. En la doctrina Theravada se consideran muy importantes las llamadas 3 bases del mérito o puña. Esta es una división triple de lo que se considera como karma sano, es decir, aquellas acciones con capacidad de generar resultados benéficos dentro del ciclo de renacimientos. Y estas 3 son la generosidad o el dar, chaga o dana, la disciplina moral, sila, y el cultivo mental, bhavana. Estas 3 grandes áreas de acción se diversifican en 10 cursos de acción meritoria, los cuales son los siguientes. 10 cursos o bases de acción meritoria, dasa, puña, kiriya, vatu. El primero es generosidad o dana. El segundo es conducta moral, sila. Tercero, desarrollo mental, bhavana. Después, reverencia y respeto, apachayana. Después viene servicio o veyavacha, transferencia de mérito, patanupadana, regocijo en el mérito ajeno, avanumodana, explicar la doctrina, dhammadesana, escuchar la doctrina, dhammasavana, y finalmente rectificar las nociones propias, odituyukama. Entonces, estas 10 tipos de acción es lo que típicamente se considera una acción meritoria y es lo que uno debe constantemente buscar ejercer en términos de generar karma que pueda conducir a un buen renacimiento o ser la base para la iluminación, ¿sí? O, en su defecto, simplemente redituar en esta misma vida con una existencia libre de problemas o agradable, ¿sí? Deseable, ¿sí? Entonces, estas son 10 cosas que uno debe tener siempre en la mira, por decirlo así, ¿no? Siempre buscar la oportunidad de poder ejercer cualquiera de estas, ¿no? Típicamente, el número 3, lo que llamamos desarrollo mental, típicamente sería el aspecto de esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta, ¿sí? Entonces uno busca desarrollar su atención plena, uno busca desarrollar la concentración y uno constantemente hace esfuerzo correcto, ¿no? De acuerdo con la definición en el noble octuple sendero. Entonces, eso en cuanto a desarrollo mental. Lo otro es relativamente claro. Creo, alguna vez hemos discutido también la transferencia de mérito. Eso es algo que se hace cuando nuestros parientes, gente conocida o amistades mueren. Entonces uno dedica el mérito de alguna acción a esa persona que ha fallecido, ¿no? Y eso es algo que el Buda recomienda y hay toda una explicación acerca de ello, ¿no? Bien, entonces esos son los 10 cursos o bases de acción meritoria, son 10 tipos de karma sano que reditúa en resultantes deseables. Bien. Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Voy a discutir este sutta de Velama. Ya que estamos hablando de mérito, estamos hablando de acciones meritorias. Este es un sutta de Anguttara Nikaya, el libro de los 9, muy, muy importante, porque nos da una idea
de la gradación, ¿sí? ¿Cómo le llamaríamos? De la relevancia o la importancia o el peso de diferentes tipos de méritos, ¿sí? Cuando se les compara. Pero bueno, el fragmento del sutta dice así: sería de mayor fruto alimentar a una persona que entra en la corriente, es decir, un sotapanna, una persona que tiene el primer estadio de iluminación, que una gran ofrenda a una persona ordinaria, como la hecha por el Brahman Velama. Esto tiene que ver con el contexto del sutta, ¿no? Pero no voy a mencionar eso. Entonces dice que es de mayor fruto alimentar a una persona iluminada que dar una gigantesca ofrenda a una persona que es solamente ordinaria. Y después continúa: sería mayor el fruto de alimentar a uno que solo retorna una vez más que a 100 personas que han entrado en la corriente. Es decir, el que retorna una vez más es el que tiene el segundo estadio de iluminación. Entonces, es mayor el fruto de alimentar a una de estas personas que a 100 personas que han entrado en la corriente, es decir, que tienen el estadio inferior. Y continúa, dice, sería mayor el fruto de alimentar a uno que no retorna que a 100 que retornan solo una vez más, a un arahant que a 100 que no retornan, a un Pacheka Buda que a 100 arahants, a un Samasambuda que a 100 Pacheka Budas, a la Sangha con el Buda a la cabeza que a 100 Samasambudas. Sería mayor el fruto de construir un alojamiento para la Sangha de los 4 cuartos que alimentar a la Sangha con el Buda a la cabeza. Bien, aquí hay que aclarar, la Sangha de los 4 cuartos básicamente engloba a toda la comunidad que ha puesto su fe en la triple gema, ¿no? que sigue al Buda. ¿Sí? Esta agrupación de personas se denomina como de los 4 cuartos, refiriéndose a las 4 direcciones cardinales, y están simbólicamente representadas de esta forma para denominar a los laicos, los seguidores laicos, hombres, los seguidores laicos mujeres, los monjes y las monjas. ¿Sí? Eso es lo que constituye la Sangha de los 4 cuartos. Y dice aquí el fragmento que sería mayor el fruto de construir un alojamiento para la Sangha de los 4 cuartos que alimentar a la Sangha con el Buda a la cabeza. Y continúa: es mayor el fruto de tomar refugio en la triple gema con un corazón confiado que ofrecer un alojamiento a la Sangha de los 4 cuartos. Y después continúa: sería de mayor fruto tomar los 5 preceptos que tomar refugio en la triple gema con un corazón confiado. Y después continúa: sería de mayor fruto generar meta, inclusive por lo que dura jalar la ubre de una vaca, que tomar los 5 preceptos. Y finalmente dice: sería de mayor fruto desarrollar la percepción de la impermanencia, inclusive por lo que dure un chasquido de dedos, que generar meta por lo que dura jalar una ubre de vaca. Y así concluye el discurso. Entonces, vemos aquí la relevancia y precisamente la gradación en términos de valor, ¿sí? De valor meritorio, ¿sí? De diferentes tipos de acciones, y mucho tiene que ver, desde luego, aquí el aspecto de, en cierta forma, está hablando de generosidad, de dar, ¿sí? Y este sutta explica la relevancia del recipiente, entre otras cosas, ¿no? Pero también, no solamente eso, sino también resalta en cierta forma, con mucho impacto, el peso que tiene tomar los preceptos y tomar el refugio, ¿no? En la triple gema. Ya hemos discutido anteriormente este aspecto de la toma de refugio y de la importancia de los preceptos. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante verlo en este contexto, ¿no? En este contexto, ¿no? Entonces, el mérito
que se lleva a cabo cuando uno toma los preceptos y toma refugio es descomunal. Es una cosa tremenda, ¿no? Y ya de acuerdo con eso, inclusive si uno va más allá, entonces la generación de meta tiene un peso todavía aún mayor, ¿sí? Y eso es una cosa, pero además lo dice en el sentido de que inclusive si ese meta es generado en un tiempo muy corto, inclusive tiene un peso grande, pero aquí hay que hacer una aclaración. Cuando se habla del mayor fruto que es generar meta, que tomar los 5 preceptos, se refiere a la generación de meta cuando uno tiene un grado de concentración de nivel yánico. Esto hay que aclararlo, ¿sí? Porque no se refiere simplemente al pensamiento de meta. Eso es una cosa, al pensamiento conceptual de meta, sino la generación de esa emoción sublime con un grado de concentración elevado. Es a lo que se refiere. Y lo mismo, la culminación de las acciones meritorias, que sería el desarrollar la percepción de la impermanencia. Es decir, el entrar en ese estado introspectivo, vipassánico, por llamarlo así, ¿sí? Nuevamente, cuando uno ha logrado esto, habiendo teniendo una mente que previamente ha adquirido purificación de la moral y purificación de la mente, ¿no? En cuanto a los estadios de desarrollo introspectivo, ¿no? Entonces no es nada más el pensamiento de la percepción de la impermanencia, sino es el estado mental poderoso, ¿sí? De la impermanencia, del desarrollo de la percepción de la impermanencia, ¿sí? Entonces, y desde luego, es lógico, ¿sí? Que en la cima se encuentra este tipo de acción. Es una acción mental, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente es el preámbulo a la iluminación. Entonces, eso es básicamente la acción condicionada que sería la más meritoria que todas las anteriores, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Es un sutta que les recomiendo que que lo lean. En internet hay versiones en español, creo que en un sitio que se llama Sutta Central. Si lo buscan ahí, buscando un poco, lo encontrarán, el Sutta de Velama, muy, muy importante. Siempre es bueno tenerlo a la mano porque nos da la perspectiva, ¿sí? Y nos establece precisamente qué cosa es qué cosa en términos de calidad de mérito, ¿sí? Bien, creo que lo voy a dejar en este punto. Voy a dejar aquí la discusión y tenemos aproximadamente 10 minutos para algunas preguntas. Y desde luego, como lo he dicho siempre, si hay más preguntas, ya las podrán ustedes, me las podrán enviar por correo electrónico y yo con mucho gusto trataré de contestarlas. Por lo pronto, hay aquí una nota en el chat, déjenme revisarla. Es un buenas noches solamente. Bien, si hay alguna pregunta por el momento, con mucho gusto. Soledad. Hola, Miguel. ¿Qué tal? No, justamente con respecto a este Sutta de Velama, en realidad mi pregunta va, que, por ejemplo, que lo que más mérito tiene es la impermanencia, o sea, la percepción de la impermanencia, porque en definitiva es de todas la única que realmente es una experiencia directa nuestra. Sí. Lo demás son todos actos con determinada fe razonada, pero en definitiva Sí. la única experiencia es la última, ¿no? Bueno, la experiencia de meta también es real. También es una experiencia directa. La experiencia de meta. La claro, generación de meta. Ambas. Sí, ambas. lo que pasa, bueno, hay que tomar en cuenta algo también. Este es un poquito más, es profundo porque, por ejemplo, meta
típicamente se usa en el desarrollo de concentración. Sin embargo, meta puede ser la base para desarrollo de conocimiento introspectivo. Y eso lo explica el venerable Ananda en Majjhima Nikaya, en los discursos de orden intermedio. Él explica que en base a meta uno puede desarrollar vipassana. Es decir, uno toma ese estado generado, que es meta, ¿sí? Y habiendo salido de ese estado, uno hace el análisis retrospectivo de ese estado, considera los factores mentales que estuvieron presentes en ese estado y en base a ellos desarrolla o la percepción de impermanencia o la percepción de insatisfactoriedad o la percepción de no ser, de anatta. ¿Sí? Es decir, desarrolla la percepción de alguna de las tres características de la existencia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, meta puede ser conducente a lo más alto. Sí, efectivamente. Pero la forma en la que se menciona en el sutta es de acuerdo a lo que es típico. Es decir, meta nos sirve para desarrollar jhana, ¿sí? Primera, segunda y hasta tercera jhana, ¿sí? Y por eso es tan benéfico y por eso es tan meritorio generar meta en ese sentido, ¿sí? Pero por encima de eso definitivamente está cualquiera de las tres percepciones de las características de la existencia, ¿no? Ahí en el sutta se menciona la percepción de la impermanencia, pero sería equivalente considerar la percepción de lo insatisfactorio, de dukkha, o la percepción del no ser o no yo, ¿sí? de anatta, ¿sí? Como vía para lograr la iluminación. Sí. Bien, bien, gracias. Y como dices tú correctamente, esas dos situaciones son experiencias, son cuestiones de experiencia, ya no tienen que ver, como dices tú acertadamente, ya no tienen que ver con la fe que uno pone en el Buda o en la Sangha o en el resultado de las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos de lo que es condicionado a la cúspide, que es lo no condicionado. Bien, así es. Bien. Muchas gracias, Miguel. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si yo tengo alguna pregunta, Miguel, pero no sé si algún otro compañero quería preguntar algo antes. A ver, Cristina. Cristina. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ahora escuchando un poco me surge una duda que no tiene mucho que ver con el Kama, pero bueno, me surgió ahora y antes que se me olvide, la presento. Cuando una persona obtiene un jhana, ¿desaparece dukkha? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando la persona obtiene alguna de las jhanas, se encuentra en un estado mental vamos a llamarle de alta pureza, de alta pureza. Esa persona, en cualquiera de esos estadios, en cualquiera de las 4 jhanas, ¿sí? Esa persona está libre completamente, en ese momento está completamente libre de deseo, de aversión, de agitación y preocupación, de letargo y torpeza mental y de perplejidad, ¿sí? Es decir, tiene una mente por definición pura, ¿sí? Es un estado muy parecido al estado de iluminación, por decirlo así, porque ambos son estados de alta pureza mental, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que jhana es una cuestión que es impermanente, no es un estado irreversible. Por el contrario, es un estado reversible, ¿sí? Es decir, la persona experimenta jhana durante el tiempo en que accede a ese estado superior de conciencia, pero ese estado cesa. Entonces, en el sentido de que mientras está en jhana, está libre de dukkha, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero jhana también tiene en forma intrínseca dukkha o sufrimiento. ¿Por qué? Porque termina. Porque termina.
porque termina, precisamente. ¿Sí? Impermanente, claro. Es como el amor, ¿no? Mientras dura es maravilloso, pero solo mientras dura, porque cuando se acaba, entonces es terrible. Y eso, de hecho, va de regreso a ese punto de controversia que mencionamos. Es ese mismo principio. Mientras dura ese resultado de llana en ese cielo, no hay dukkha, pero es impermanente. Y entonces, cuando termina, entonces ahí viene ahora la contraparte, la otra cara de la moneda, ¿no? Exacto. Efectivamente. Muchas gracias. Sí. Muy claro, muchas gracias. Sí. Bueno, Edgardo. sí, va un poco por la línea de Cristina, pero me gustaría de repente saber si hay alguna recomendación en relación a esto, porque lo que nosotros podemos entender que se desprende de esta serie de cursos de acción y de los enunciados en los suttas, es que el ser ordinario es un ser que no tiene conocimiento acerca o no busca el conocimiento acerca de las tres características de la existencia. ¿Es así? Así es. Porque el individuo puede incluso desarrollar altos niveles de facultades mentales, sin embargo, no deja de ser un ser ordinario por su percepción de la realidad. ¿Es así? Claro. Ahora, cuando porque nosotros hemos escuchado de otras personas, instructores, maestros, incluso de ti también, que la recomendación para personas como nosotros inicialmente es lograr cierta destreza en la tranquilidad de la mente o de la mente para generar las condiciones apropiadas que nos permitan luego adquirir ese conocimiento de las tres características de la existencia. Ahora, hay personas que dicen que no es necesario, sino que se puede acceder mediante la insistencia y la persistencia en la aplicación de la técnica Vipassana únicamente. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo evitamos, siendo seres ordinarios, se diría vulgarmente como pasarnos de rosca y no saber aprovechar la oportunidad mediante la técnica de tranquilidad, de encontrar ese momento, ese punto en donde está la mente madura para abandonar, ¿no? Ese estado mental y empezar a ejercer una atención correcta. Sí, es que generalmente el problema de la persona ordinaria es que confunde el fin con el medio, en el sentido de que tal vez desarrolla su mente y logra llana o busca llana, ¿sí? Pero, como dices tú, efectivamente, no, habiéndolo logrado, habiéndolo tenido esa oportunidad, no la aprovecha, ¿sí? Y no solamente es una situación en la que está perdiendo una oportunidad de oro, ¿no? Sino que por otra parte, como lo menciona el sutta, y por eso también quería yo compartir este sutta, el Buda dice que es un tanto, vamos a llamarle, un tanto peligroso lograr esa llana así nada más, porque va a tener un efecto, va a tener una consecuencia muy, muy, muy poderosa, ¿no? Y si la persona no desarrolló nada de conocimiento introspectivo, ¿sí? No hizo nada de vipassana, entonces va a estar en una situación un poco, no durante, digamos, un eón o 2 eones o una serie de eones, que es a veces para fines prácticos casi lo consideramos una eternidad, ¿no? Pero a final de cuentas eso se acaba y entonces las consecuencias van a ser muy desagradables, ¿no? Entonces es una cuestión
seria, es una cuestión que hay que entender muy bien, que tiene que ser muy bien entendida. Ahora, Sí. pero ¿cuál sería la recomendación entonces para aquellos que tenemos la información acerca de esto? La recomendación es, lo que yo diría es seguir la línea típica de la escuela Theravada. Hay que tomar en cuenta que lo que se tiene que desarrollar a fin de cuentas es el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero. Ahí efectivamente en el octavo eslabón tenemos efectivamente el desarrollo de Jnana. No hay duda, es parte de, pero no podemos hacer un ojo ciego a los 7 factores anteriores. Claro. No es correcto, no es adecuado, ni es recomendable, ¿no? Entonces hay que desarrollar atención correcta, los 4 fundamentos de la atención, el esfuerzo correcto, acerca de cómo manejar los contenidos mentales y aplicar esfuerzo constantemente, ¿no? El modo de vida correcto también, la acción correcta, el lenguaje correcto, la intención correcta y de suma importancia el entendimiento correcto. Entonces, cuando el desarrollo en la persona es de esta forma, es un desarrollo mental, es un bhavana, es un cultivo mental integral. Y esa es la recomendación, porque existe mucho la tendencia, porque todos somos diferentes y cada uno de nosotros tiene más inclinación o más tendencia hacia algo, hacia desarrollar más algo que otra cosa, ¿no? Pero el Buda es clarísimo acerca de su vía, ¿no? De la vía, y esa vía que conduce al fin del sufrimiento es el desarrollo del noble óctuple sendero. Entonces, esa es la recomendación final y es la única realmente, ¿no? No hay más, ¿no? No hay más. Entonces hay que estudiar ese noble óctuple sendero, o sea, teóricamente hay que aprendérselo bien, hay que aprenderse cada factor, y hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista conceptual, de conocimiento ordinario, y aplicarse a desarrollarlo, ¿no? Ya en términos de las acciones verbales, físicas y mentales que están involucradas en ese noble óctuple sendero, ¿no? Muy bien. Se nos ha ido el tiempo. Lo dejamos aquí y repito nuevamente, yo estoy seguro que en muchos de ustedes van a surgir preguntas y dudas y con mucho gusto, como lo hemos estado haciendo, por favor envíenselas a Edgardo. Él las recopila, las reúne, me las envía a mí, yo trato de contestarlas y así mantenemos una continuidad, ¿sí? en el tema. Y vamos a finalizar la presentación la semana que entra, ¿sí? Y posteriormente, como les avisé, tengo mis 2 meses de retiro, nos volveremos a ver en marzo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, que gracias, Miguel. Que estén bien, contentos. Muchas gracias. Y en paz. De nada, que estén bien. Gracias. Bueno.